Vamos a comprender el lanzamiento de un token. Y hoy, aparte de tener el gusto de presentarte este tema que es súper interesante, quiero que también tengas la mente abierta y curiosa. Veas esta plática no como un montón de ideas técnicas, sino como y esas palabras raras que luego llegan, sino más bien como algo alcanzable que ya estamos viviendo. Hoy quiero que hablemos como personas reales, o sea, ahora sí que como amigos, no quiero que hablemos desde el punto técnico. Y esto no es para gente joven, no es para gente grande, no, es para todos. Es importante entender que esto ya es una realidad. Y por si algo he aprendido en estos años, desde toda esta experiencia, es que detrás de cada gráfico, detrás de cada token, detrás de cada proyecto, hay gente como tú y como yo, que están impulsando algo, que están creyendo en algo. Y eso es lo más valioso, porque la gente curiosa, la gente emprendedora, la gente con sueños y la gente con preguntas, siempre tiene ganas de aprender y siempre tiene ganas de mejorar. Hoy vamos a entender cómo se lanza un token, por supuesto, pero no lo vamos a entender desde, ay, vamos a impulsar un hype, no, ni tampoco desde los chismeríos que se tienden a dar. Lo vamos a hacer desde la idea clara, las lógicas y sobre todo la educación financiera, porque este ya es un tema de educación financiera en muchas universidades, amigos. Estamos hablando de que existe algo que se llama tokenomía, que es toda la materia de economía enfocada a los tokens. No es algo nuevo, es algo que tuvo su auge desde el 2017 muy fuerte y ha venido cambiando y estructurándose poco a poco. Entonces, mi intención es muy simple, que después de esta plática tengas una capacidad de discernimiento en el mundo cripto 95% más grande que todos los que están operando ahí, incluyendo nosotros. La mayoría de las personas no se pone a analizar esto y es fundamental. Entonces, si tú decides hacer tus notas, decides tener la mente abierta, estoy seguro que vas a ser de ese 95% que toma esas decisiones, perdón, más bien de ese 5% que toma esas decisiones con la cabeza fría, verdaderamente consciente y verdaderamente genera cosas extraordinarias en su economía al futuro. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo por estar aquí, muchas gracias por tener esta curiosidad y esta intención de aprender. Vamos, arranquemos. Muy bien. Antes de empezar y antes de hablar de cosas técnicas, no es cierto, nada más vamos a ver 50 diapositivas, pero no son tan técnicas como parecen. Tratamos de desmenuzar lo más posible. Quiero que uses tu imaginación y empieces a, ahora sí que crear una imagen. Todos hemos visto el lanzamiento de un cohete en la tele, a lo mejor no en vivo, ¿no? Qué privilegio, pero lo hemos visto en la tele. Imagínate este despegue, o sea, las luces, la potencia, toda esta parte súper interesante en el que nosotros, o sea, estamos sintiendo, porque literalmente sí lo sentimos, o sea, sientes cómo vibra el piso, empieza la cuenta regresiva, 3, 2, 1. Y porque en ese es el instante más espectacular del viaje, la verdad, se ve impresionante cómo sube esa cosa enorme y va al cielo, va avanzando, avanzando, avanzando y ves un montón de humo, ves una hilera enorme de energía desplegándose. O sea, estamos hablando de que normalmente las personas nos quedamos apantalladas al ver esto. Estoy seguro que has visto una película. Pero te voy a decir algo que casi nadie sabe o que casi nadie piensa. Es un momento, el show más impactante quizá, pero eso no demuestra la capacidad que tiene la nave de llegar a Marte o llegar a la Luna. La realidad es que eso nada más es el humo que empieza a avanzar. Entonces, el cambio de energía, o sea, esa energía que se gasta, estamos hablando que es entre el 80 y el 90% del combustible del cohete. ¿Pero qué crees? Para llegar a su destino va a tener que utilizar entre el 10 y 20%. Y eso es lo más importante, porque tiene que llegar a algún lugar. Ese 10 o 20% que queda es lo que determina si en verdad ese cohete va a llegar a ese lugar, si van a cumplir su misión, no el lanzamiento espectacular que tiene.
¿Sale? El verdadero viaje sucede arriba y es donde no hay aplausos, donde ya no hay espectáculo, donde no hay ruido, pero es lo más importante. Es la ingeniería que sostiene el movimiento. Así funciona un token, literalmente. Es un show, sí, pero ese show no es lo que determina, no es esa emoción. El valor real es todo lo que viene después. La mayoría de las personas solo se queda mirando el precio, solo se queda ahora sí que a la expectativa, pero muy pocos entienden el proceso verdaderamente. Muy bien. Y esto estamos hablando de que es el 90% del trabajo. Un token se construye después de los lanzamientos, no antes. Y es muy importante que ahora quiero que pienses que no solo estamos hablando de que es algo que se haya visto una vez, se ha visto N cantidad de veces. Estoy seguro que has escuchado de Aave, Matic, Polygon, Link, Uniswap, estos proyectos que todo el mundo ve, que todo el mundo que está en mundo cripto respeta y dice, ah, yo quisiera estar ahí, se desplomaron entre un 60 y 90% después de lanzarse. No solo al principio, varias veces. Y aún así terminaron multiplicando su precio por 40, por 200, por 600. Yo diría que esto es bastante interesante de considerar. Y entonces la pregunta, amigos, no es cómo se lanza un token. La pregunta verdadera es, ¿estoy entendiendo qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede cuando nace? O sea, ¿qué pasa después? Porque ahí es donde, en ese después, es donde se construye el verdadero valor y en donde también se mueve todo. Muy bien, vamos a empezar por algo básico. ¿Qué es un token? Vamos a entrar en materia. Porque antes de hablar de lanzamiento, hay que entender que sí, por supuesto, hay volatilidad, hay ciclos, pero tenemos que ver qué es el token. Y una definición que me gusta mucho y que también quiero que tengas muy presente, apúntala por favor, porque siempre nos preguntan qué es un token, es la base de toda la nueva economía. Literalmente. Actualmente la educación financiera, esto es fundamental entenderlo. Y tengamos una idea muy simple, puedes ponerle ahí una flechita y también apuntar. Un token es una representación digital de valor. Esta es la primera idea simple que tienes que tener, es literalmente una representación de valor digital. Que no es un token, no es una moneda mágica, no es un NFT, no es una apuesta loca, es una ficha digital que representa algo real. Y un token puede representar dinero, derechos, acceso a algo, energía, propiedad, derechos, pero ya no estamos hablando hablo de títulos, energía y puntos recompensa. Ah, muy bien. Ahora, esta ficha digital que representa todo esto, identidad también, por supuesto, esta ficha digital que representa todo esto, es como si la economía tuviera diferentes fichas que son nuevas, pero que a la vez son inteligentes y pueden hacer cosas por ti. Un token es una unidad programable de valor que vive dentro de la blockchain. Es la segunda idea fundamental que tienes que tener presente. Si lo que queremos decir bonito, como lo diría un libro de tecnología, pues literalmente es un código. Pero más que un código, también tiene propósito. ¿Por qué? Porque si bien tiene todas estas matemáticas, toda esta lógica, tiene alguna utilidad y sirve para algo, pero sobre todo existe. Entonces, la tercera idea que también tienes que tener es que es una herramienta que te va a dar acceso a la nueva economía. Pero si lo queremos decir de una manera más humana, ¿sale? Así que no lo veas como un numerito, no lo veas como algo en la pantalla solamente, velo como una llave, como un boleto, literalmente como
permiso que te va a permitir participar en un sistema, cambiar la forma de ese sistema, cómo lo usas, te va a dar valor. Entonces, tiene muchas funciones. Ahora, un token es como una ficha de arcade moderna, de videojuegos moderna. Ok, pero esta ficha no solo sirve para jugar, también se usa para activar funciones automáticas. Y no necesitas pedirle permiso a nadie porque ya está programado. Es decir, no solo es un monedito en la pantalla, es acceso, es participación, es poder. Estoy seguro que todos de aquí han ido a algún concierto y han sentido esa energía del que estás ahí. Esto es una llave para entrar a esos lugares. Y no me refiero solo a conciertos, me refiero a decisiones, ecosistemas, propiedades. En resumen, un token es valor digital, es programable, es transferible y tiene algún propósito, existe para algo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, eso es un token. Es lo que hace, lo hace tan poderoso y es lo que también está transformando la economía en silencio. Porque un token puede ser alguna idea simple. La verdad es que la idea de inicio es simple, pero su potencial es enorme. Ya entendimos que es un token y ahora viene la parte realmente importante. ¿Por qué importa esto? O sea, por qué debería importarte a ti, a mí, al negocio, a tu familia, al futuro? O sea, ¿por qué un token no es una moda? Ni un capricho tecnológico. ¿Es un juguete cripto? No, tampoco es un juguete cripto, aunque muchos papás los ven como un juguete de sus hijos. Un token es importante porque representa algo mucho más grande, representa un sistema operativo dentro de la nueva economía, representa una comunidad que está impulsando un proyecto. Los tokens son las llaves, pero también el uso, pero también los datos. Entonces, tres puntos por los que son importantes los tokens deben serlos para nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos. Piénsalo así, o sea, los cambios más grandes no se dieron de la noche a la mañana, ciertamente, pero los tokens están revolucionando de una manera súper rápida y abismalmente impresionante cómo conocemos el mundo. Estamos hablando de que los cambios más grandes se van a dar a través de tokens. O sea, las gestoras de fondos internacionales, la gestora de fondos más grande del mundo, BlackRock, está invirtiendo muchísimo en esto, está diciendo que toda la economía se va a tokenizar, que todas las empresas se tienen que subir al barco. O sea, ya no, ¿por qué? Porque ya no necesitamos bancos, ya no necesitamos casas de bolsa, ya no necesitamos permisos de aprobación para transferir algo. No sé si alguna vez vieron estas hojas que se firmaban para transferir una cuenta o para que te pagaran algo. El token lo hace de manera programada y rápida. Es como pasar de depender de un guardia, de un carcelero, a literalmente tú tener la llave y decidir qué haces con ella. Es poder, puro poder. O sea, ya no tenemos intermediarios, sin bancos, sin permisos, sin transferencias. Tenemos la propiedad real. Porque la primera vez que nosotros vamos y depositamos algo en el banco, pues no es como que nos van a entregar nuestro mismo billete cuando nos lo regresan. O sea, te dan otro. Y quién sabe de quién y quién sabe cuál. Estamos hablando que por primera vez nosotros sí tenemos la propiedad digital de esto. Y tú puedes ser dueño y no le tienes que pedir permiso a nadie para usarlo. El dueño de estos activos, de los datos, de tu identidad financiera. Estamos pasando de la economía tradicional, de la economía donde las cosas eran lentas y costosas, a una economía donde ya tienes la propiedad, es rápido, eficiente y además más barato. Eso cambia el juego para siempre. Estamos hablando que varias instituciones están nerviosas porque dicen, oye, ¿y ahora qué voy a hacer si ya no soy necesario? Si ya no tengo que estar ahí para que la gente pueda transferir dinero. El otro día, en la semana, hablando con una persona, me decía, oye Artur, me interesa muchísimo que veamos esto con mis primos, porque normalmente por el negocio estamos haciendo transferencias entre países y gastamos mucho en comisiones. Y de todas maneras hay impuestos, de todas maneras hay muchas cosas.
O sea, ya no necesitas al intermediario y estos intermediarios enormes que tienen oficinas enormes ya no son necesarios. Y existe velocidad y eficiencia global. Un token puede moverse en segundos, sin fronteras, sin horarios, sin fricciones. Es como si la economía hubiera pasado de carreteras así de terracería a autopistas super pro, bonitas, lisitas, donde vas a 180 kilómetros por hora o más. O sea, la velocidad fluye y esto también da valor. Y no necesitas una autorización para detenerte, no tienes que pasar caseta tras caseta tras caseta. No importa en qué país estés, no importa si es domingo, si son las 3 de la mañana, un token se mueve y punto. ¿Y por qué deben importarte los tokens? Muy bien, porque te devuelven el control, porque eliminan los intermediarios, porque aceleran el valor, porque crean nuevas formas de propiedad, porque permiten entender y mover economías enteras. Hay países que están centrando sus activos, hay empresarios que están centrando sus fortunas totalmente en cripto. Todo su caudal económico lo están moviendo a esto. Creo que si ellos lo están haciendo, nosotros también tenemos que prestarle atención. Entonces, esto no es un tema técnico como te podrás dar cuenta. Tiene que ver con libertad, tiene que ver con velocidad, tiene que ver con oportunidad y con evolución. Cuando nosotros entendemos que es un token, entiendes cómo se moverá el dinero, la propiedad, el valor durante los próximos años, no en 50 años. Estamos hablando de en 2 años. Ahorita ya lo estamos viviendo, pero estamos hablando de que naciones enteras ya están viendo cómo integrar esto. Por eso nos debe de importar, porque te permite dejar de ser espectador y empezar a ser participante activo de la nueva economía. Entender un token es literalmente entender el futuro del valor. Muy bien, amigos. Hasta aquí ya vimos cómo es, o sea, qué es un token, cómo funciona, qué beneficios me da, por qué debe ser importante. Pero ahora vamos a entrar a la parte un poquito más técnica, vamos a entrar a la parte de cómo se lanza realmente un token. Y volvemos a lo mismo, no voy a hablar desde el marketing, desde el hype, sino desde un proceso real, desde qué depende de un token para que nazca, cuál es la estructura. ¿Y qué pasa si nace desde el desastre? ¿Qué pasa si aparentemente? ¿Qué pasa si nace desde la euforia? El proceso de lanzamiento de un token literalmente es este. Todo empieza con el propósito. Aquí, mucho antes del código, mucho antes de los exchange, mucho antes del precio, un token nunca debe de existir sin un porqué. Debe de tener siempre un propósito. Preguntas clave que quiero que te respondas antes de crear un token. ¿Qué problema estamos resolviendo? ¿Te suena familiar? ¿Para qué sirve este token y para qué es el ecosistema? ¿Qué función tiene? ¿Qué valor, y no me refiero al valor económico, desbloquea? Cuando el propósito es débil, cuando no tiene una lógica, se crean estos llamados meme coins. El proyecto se cae, pero cuando el proyecto es fuerte, tiene lógica, se vuelve un proyecto viable. Entonces, el ADN de los tokens viene, si bien desde la parte técnica, pero también desde la parte estratégica, porque soluciona algo. La tokenomía es una palabra que asusta quizá, pero te la explico fácilmente. Es la ingeniería económica del token. Ahí es donde se decide cuántos tokens existes, cómo se va a liberar, cada cuándo, para quién, con qué incentivos, cómo va a ganar valor, mm, cómo se evita la inflación, porque también como toda economía tiene inflación y hay que controlarla, qué representa, y quién recibe qué y por qué. Es un sistema súper estructurado, súper complejo que tiene en circulación un proyecto. Y si está mal diseñado, si sale a las prisas, si nada más se lanza la y se va, como desafortunadamente es el 80% de los proyectos, pues se muere.
Pero si está bien diseñado, el token puede vivir muchísimos años, subsistir y verdaderamente crear valor, consolidación y comunidad. La construcción técnica es la parte del código. Un token se crea dentro de una blockchain, por ejemplo, Ethereum, BNB, Solana u otros estándares como Polygon y muchísimos más. Aquí los desarrolladores toman las decisiones técnicas, el nombre, el símbolo, decimales, funciones, seguridad, smart contract asociados, todo esto, que no es nada sencillo, son varios meses de planeación, requiere bastante desarrollo. Entonces, es como fabricar una llave digital, o sea, estamos hablando de que te va a dar acceso, probablemente va a cuidar algún valor, entonces debe estar perfectamente estructurado. Y aquí no hay emoción en esta parte, en la construcción técnica, es pura, pura lógica. Entonces, después de la construcción técnica viene la liquidez. Sin esto, no hay mercado. O sea, estamos hablando de que aquí es una parte fundamental. Y aquí nadie explica esto normalmente. Tú puedes crear el token más hermoso del mundo, pero si no existe esta comunidad, si no existe este mercado, ahí tenemos un problema, o sea, porque esto es lo que va a generar la liquidez, esto es lo que va a mover. Es decir, la liquidez son tokens disponibles, dinero disponibles que se va subiendo poco a poco. No es de golpe, no es de inicio, no, no. Desafortunadamente sería fabuloso que los proyectos empezaran como las empresas cuando entran a oferta pública, que literalmente pues llegan con un pool de dinero ya grande. Pero tú sabes lo difícil que es entrar a una bolsa de valores, tú sabes lo complicado, sabes por qué la mayoría de empresas no llega ahí. Estamos hablando que ni el 1% de todas las empresas que se crean en todo el mundo llegan ahí. O sea, y cuando ya recorrieron todo ese camino, hay empresas que se tardan 50, 20, 100 años en llegar a una oferta pública, pues ya traen un pool atrás bastante interesante, ¿no? Pero un token normalmente va poco a poco incrementando esto. No es algo de la noche a la mañana. Y esto se logra con, o sea, pools de capitalización, market markers, también con fondos para el proyecto. Esto es súper importante entenderlo. Es una idea simple pero poderosa. Posteriormente viene el listado. El listado, aquí es donde se prende el fuego y viene este gran lanzamiento. Estamos hablando de que es este. Ay, caray, creo que ahí se me movió algo. Ok. Extraño. Estamos hablando de que aquí existen normalmente dos caminos. Las DEX centralizadas, las casas de intercambio centralizadas, Binance, Coinbase, todas estas, o las casas de cambio descentralizadas, Uniswap, PancakeSwap, Raymond, un montón. Son libres, rápidas, o sea, no requieren tantos permisos, aunque sí tienen mucha regulación normalmente, pero menos que un Binance, porque por ejemplo, Binance es muy caro para listar algo. Entonces, si bien son más profesionales e institucionales, hay algunas casas de última generación, cuarta generación, de hecho, como GT3, que tiene muchísima regulación atrás, que tiene varias cosas súper interesantes atrás, pero te dan acceso más fácil, Levántale, buenos días. porque Bien tarde, actualmente ¿vale? ya vamos Las ya 11 vamos en ya. la cuarta generación de estas casas de intercambio. Entonces, ¿qué define este listado? El listado define el tipo de inversionistas que van a llegar, el volumen inicial también, por supuesto, el nivel de confianza, el estilo de trading al que vas a poder acceder y el acceso global. Obviamente es fabuloso entrar desde un inicio quizá la más grande y conocida del mundo como Binance, pero no te lo va a permitir. Normalmente tienes que haber pasado por otras y aparte es carísimo para poder llegar ahí. Entonces, un token que se empieza a reflejar
en estos ecosistemas ya es algo, porque no sé si habías escuchado alguna vez esto, pero de los cada 100 proyectos que se empiezan a crear de tokens, solo 8 perdón, no 8, bueno, sí, es el 8% de 100, 8 se listan. O sea, estamos hablando que listar un token es un esfuerzo titánico y no es algo que hace cualquiera. Es algo que en verdad cuesta trabajo y que ya dice que vas en un proyecto así súper pro, porque, oye, de cada 100 proyectos que solo se listen 8, wow. Entonces, estamos hablando de que casi solamente alrededor del 12% de los proyectos tienen actas constitutivas, tienen una empresa en algún lado, algunos ni existen. En el 2017, cuando fue el auge de estos proyectos, muchas veces se hacían transferencias persona a persona. Te metías a Discord o a algún lugar, alguna red normalmente y mándame tu hash y te mando los tokens y tú me los mandas. No existían empresas, no existía nada y se fondearon casi $6,000 millones. Así. Entenderás por qué hubo tantos problemas en su momento. Entonces, el que ahorita estemos hablando de que una empresa logra llegar a este punto, logra crear un ecosistema, logra terminar de listar un token, wow, ya llevas muchísimo de gane. Y luego viene la parte más interesante que es el lanzamiento público. Ahora sí, es el momento en el que todos ven, pero que nadie entiende. Porque en el lanzamiento público llega normalmente un hype, llega la especulación, luego viene el FOMO y luego llegan los bots y luego la gente se emociona y luego la gente se asusta. Entonces se empieza a panicar, a panicar, a panicar. ¿Por qué? Porque normalmente la tendencia es que vayan para abajo los tokens, o sea, de inicio, eso, la curva de la muerte. Entonces, y es súper apantallante de repente ver -30%, -40, -50. O sea, es súper apantallante. O sea, la primera vez que yo vi esto, les puedo contar que literalmente, o sea, me levanté y me fui a caminar. O sea, fue para mí la primera vez que yo vi que una gráfica hace 4 o 5 años con un -400%, les puedo decir que a mí me estaba dando algo, ¿no? Porque aparte yo tenía una posición abierta. Entonces, entenderán que fue una experiencia de mucho aprendizaje. Entonces, esta parte es muy importante porque tiene más que ver con emociones, que entender todo el proceso real de lo que está pasando. El lanzamiento es mucho ruido, como dijimos, el valor viene después. Entonces, vamos a hacer una pequeña síntesis. Mira el proceso desde esta perspectiva. Voy a volverlo a compartir para que podamos verlo desde esta perspectiva. O sea, primer punto, existe un propósito, existe la tokenomía, existe la construcción técnica, existe la liquidez, existe el listado, existe el lanzamiento público, por supuesto. Eso es lo que hay detrás del nacimiento de un token, no nada más una oferta de valor. Tiene muchísimos factores que ver. El lanzamiento es ruido, el valor se construye después. Entonces, ahora que ya sabes todo esto, ahora que ya sabes cómo se lanza un token, estás listo para entender qué es lo que pasa el día del lanzamiento. Porque ahí es donde se forma todo el caos, el pánico, el proyecto, así empiezan a sudarte las manitas, porque ahí es donde la mayoría de la gente piensa que se encuentra el proyecto, pero no, para nada. Literalmente, eso nada más tiene que ver con emociones, no con respuestas lógicas e inteligentes. Vamos a entrar a esa parte, ¿sale? Muy bien. Ok. Llegamos al momento donde ya llegó toda la confusión, llegó el nerviosismo, pero también la adrenalina. Es el día de lanzamiento, es un día en el que todo el mundo espera, todo el mundo se conecta, hasta más personas de las que se esperaban, todo el mundo cree que lo entiende, pero esto no es tan cierto. ¿Qué pasa verdaderamente un día del lanzamiento? ¿Qué sucede? ¿Hasta dónde, o sea, dónde está llegando? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué está pasando? Porque es una tormenta de emociones, tiene más que ver con el ser humano. Yo te dije, detrás de cada proyecto hay personas como tú y como yo. Es la tormenta de emociones más espectacular
que vemos en gráficas, que se calcula financieramente y que piensan las personas que tiene que ver con valor. Ok, el día de lanzamiento quiero que te imagines que literalmente es como si estuvieras entrando a un estadio. O sea, al entrar ves miles de personas al mismo tiempo, así todos juntitos, todos listos para apoyar a un equipo, para hacer ver un concierto con toda esa energía, prisa porque ya va a empezar, ansiedad. Y de repente te dan un empujón y luego estás creyendo que ya perdiste tu lugar, pero no, siempre sí. Y empiezas a disfrutar poco a poco del espectáculo, pero para que llegue ese momento, mientras tuviste una ansiedad impresionante, mientras ya sentías que no llegabas, ya sentías que te ibas a perder, todo lo que te costó, es un choque de emociones, expectativas, miedo, codicia y desconocimiento. Entonces, y aquí es donde viene la parte más interesante, la volatilidad extrema. Y por eso el precio puede hacer cosas que no parecen lógicas. De repente bajar, de repente subir 50%, de repente volver a bajar 100%. O sea, y en cuestión de minutos. O sea, normalmente, sobre todo en los tokens que no están tan controlados y que no llevan una estructura, lo que pasa es que hay una oferta rápida hacia arriba y de repente ¡paz! Y en tokens que lleva una estructura durante ciertos meses, se empieza a acumular valor y esta curva empieza a ser un poco más lenta. Sube, sube poco a poco y cuando ya viene la parte donde se libera, donde ya creces, cuando cae. Entonces hablamos de una subida y o sea, de 50 a 100%, y de repente hablamos de una caída de 40, 60, 80 en segundos. La subida fue en minutos, meses o horas, semanas, y la caída fue así. Pero recuperarse es cuando viene la parte interesante, porque se va a recuperar y se va a volver a caer. Y luego se va a quedar en un rango de estabilidad y va a repetir este proceso varias veces. ¿Esto significa que el proyecto es malo? Si un proyecto se desploma, para nada. Esto es parte de cómo funciona y de cómo se van dando las cosas. Significa que estás viendo el mercado encontrarle identidad a algo que todavía no la tiene. Esta es la razón real por la que se mueve tanto, porque están empezando, las personas que no lo conocen están empezando a interactuar con él. ¿Qué es esto? ¿Por qué existe? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Y te voy a explicar algo que va a cambiar la manera en la que ves los lanzamientos. Ese día se van a juntar un montón de cosas. Los que quieren vender rápido, los que quieren comprar rápido, los que esperan la explosión, así de que suba el valor fuertemente, los que esperan un colapso también se van a juntar, los bots, por supuesto, esos no pueden faltar ya en nuestro mundo, las manos nerviositas de que ya me subió, ya empezamos, la codicia, empiezas a tener esos sentimientos. Las manos inexpertas también llegan y las manos que saben exactamente lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Todo esto en los mismos minutos, en los mismos segundos, en las mismas horas. Y por eso los gráficos parecen así como bajadas, 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 subidas, subidas. Y los días posteriores otra vez. Y si tú ves un gráfico de velas japonesas de indicadores técnicos, actores, directores, o sea, estamos hablando que siempre son, mucha gente les son fractales, o sea, están uno arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Parecen el otro día una persona muy querida dijo, es que yo lo veo como un electrocardiograma. O sea, pues sí, literal. Nada más que si estuvieran tan largas los pulsos del corazón, probablemente no sobreviviríamos. Pero estoy seguro que lo sientes cuando los ves, cuando sube, cuando baja. No hay un piso ni un techo. En ese momento, no, lo único que hay es historia. Ese día el mercado está ciego. O sea, estamos hablando de que no tiene datos, apenas se está creando esa historia, no sabes cuál es el precio justo, no sabes cuál es el piso, no sabes cuál es el techo, no sabes hasta dónde puede llegar, no sabes hasta dónde puede bajar. Y en los días de lanzamiento siempre pasa esto. Es un montón de emociones, un montón de intuición y todo es percepción. Todo es dependiendo si ya lo viviste, si no tienes experiencia te apanicas, o sea, muchísimas cosas. Por eso te digo algo muy importante, los lanzamientos no son una referencia real de un proyecto. El valor de un token
no se dicta por eso a lo largo. Es solo una foto de la emoción del momento. Lo que sí puedes ver es la emoción del momento. Eso sí es una foto clarita. Es un reflejo de las emociones, no la película completa. Y ahora quiero mostrarte algo. Ok, estas son las cuatro fuerzas del caos cuando llega esto. Apúntalas, son importantes. Una cosa es la volatilidad y otra cosa es entender qué la causa. En ese día, estas cuatro fuerzas se combinan para causarla. Obviamente, los que quieren tomar ganancias, o sea, los que quieren retirarse, los que ya quieren sacar algo, los que todavía no habían no se les había explicado esto, no lo habían buscado, porque hay que entender que es importante que nosotros busquemos la información, nosotros nos acerquemos. Los que compraron en preventa normalmente son los que quieren hacer esto, quieren recuperar rápido, rápido. Ellos venden apenas ven la luz verde. O sea, ahora sí que en sus marcas, listos, fuera. La euforia del público viene, la emoción, el me voy a quedar afuera. No, 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 es que el precio ya repuntó tantito, ya empezó a subir. O sea, el FOMO, literalmente, el que me voy a quedar fuera. O sea, aquí la euforia empieza a subir como cohete. O sea, dio una bajada y luego empieza a subir. Si ven, esto no se da en minutos, segundos, esto puede tardarse días. Luego viene la baja de liquidez. Normalmente, como les dije, los tokens, la ventaja de los tokens es que puedes lanzar un proyecto con a lo mejor no mucha capitalización, pero con el tiempo puede crecer y volverse grandísimo. Bitcoin, estamos hablando de que todos sabemos de que se vendieron dos pizzas por miles de bitcoins. Entonces, Ethereum también empezó así. Polygon, todos empiezan así. Todos los serios. Ok, entonces hay poca liquidez, hay pequeñas órdenes que mueven el precio, pero con ganas. O sea, parece que compras $5 y ¡pum! Compra 100 y no se diga, saca 100 y ¡uy! Se cayó. O sea, entonces un poquito pueden mover el precio de manera impresionante. Empiezan a llegar los bots, empieza a haber un algoritmo de trading. Hay personas que por supuesto aprovechan los milisegundos y explotan los errores, pero eso aumenta la volatilidad. Normalmente no siempre tiene sus ventajas. Y estamos hablando de que estas fuerzas no tienen nada que ver con el valor del proyecto. Es pura emoción humana. Son puramente mecánicas y especulativas. ¿Qué cambia de manera lo que ves el lanzamiento el día de hoy? O sea, esta parte, creo que ya te diste cuenta que se juntan varios factores. Ese día se juntan los que quieren vender rápido, los que quieren comprar rápido, los que esperan la explosión, bots, todo esto que vimos. Aquí lo tienes reflejado, las fuerzas del caos que yo traduciría como emociones humanas. Entonces, oye, ¿esto es malo o bueno, Artur? Porque, o sea, ahorita ya me empezaste a hablar de un montón de cosas y dices, oye, es que esto es, ¿qué es esto realmente? Bueno, la realidad es que no es ni malo ni bueno, es normal. Es como el primer latido de un corazón, o sea, empieza a despertar, se empieza a sentir, empieza a formar y es caótico pero natural al mismo tiempo. O sea, estamos hablando que cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, nuestro corazón primero late muy rápido, pero empieza a latir, empieza ta 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 ta, ta, o sea, se pasa y luego se va regulando poco a poco. Por eso es importante saber leerlo, saber interpretarlo, porque la mayoría de la gente no lo interpreta, ni siquiera sabe que se tiene que interpretar. Hay gente que ve una caída del 50% y dice, no, esto ya fracasó, no, no, ya se fue, ya perdimos, Arturo, ¿qué pasó? Y hay gente que ve una subida de 200% y dice, excelente, vamos súper bien, hurra. Uy, la verdad es que ambas interpretaciones son incorrectas, porque el día de lanzamiento no indica el destino para nada, indica la intensidad, el que algo sea trading topic, el que literalmente el volumen, el mercado lo esté observando, estén hablando de él. Eso es lo que verdaderamente va a determinar el valor a futuro. Entonces, si el lanzamiento del token es puro ruido, ¿el valor dónde se construye? Literalmente después. Te lo repito, el lanzamiento es puro ruido, el valor se construye después.
Los grandes inversionistas analizan sí el día uno, pero lo analizan como el comportamiento del precio a semanas, a días mínimo, 3, 8. Estamos hablando de 20 días mínimo. Cómo se estabiliza, cómo se comporta, cómo vas empezando a crear parámetros. Hay gente que lo analiza por meses hasta poder crear una entrada. Depende mucho de tu perfil. Y esto corresponde, por supuesto, a la estabilidad, a la liquidez, al cómo responde la comunidad, que la mayoría de los tokens empiezan sin comunidad y es lo que hace que no se mueva. ¿Qué hay en el equipo? ¿Quién está atrás? ¿Quién está manteniendo las decisiones? ¿Cómo se está conformando esto? ¿Cómo está avanzando el proyecto? ¿Se están cumpliendo los hitos? ¿Qué es entregas? Si se están cumpliendo, cuáles están avanzando, cuáles van súper bien. Eso es un verdadero indicador director. El ejemplo emocional para que lo entiendas un poco mejor es que el lanzamiento es como ver un bebé nacer, literalmente. Hay llanto, caos, dolor, quieres golpear a alguien, estás súper nervioso, algunos hasta se desmayan. Y la realidad es que ese llanto, ese caos, ese ruido no define si va a ser un buen adulto, si va a ser una gran persona, si va a ser el próximo Albert Einstein, si va a ser el próximo Warren Buffett. O sea, ese llanto no. Lo que define es lo que viene después. El destino se va a encargar de verlo crecer con el mundo que tiene alrededor, con los recursos que tiene alrededor, con todas esas personas y ese ecosistema que lo apoya. Así que la próxima vez que veas un lanzamiento de un token, porque no todos tienen la fortuna de verlo, de estar ahí mucho menos, no te asustes si sube demasiado o ni mucho menos si baja demasiado. Respira. Acuérdate de esto. Los lanzamientos son una tormenta de emociones, el mercado es súper emocional, no hay referencias reales y el precio todavía no cuenta la historia verdadera. La historia empieza después. Muy bien, chicos, ahorita estoy viendo sus caras y veo unas caras así de asombro y otras caras así que dicen, Arturo, ¿de qué me está hablando? Entonces espero que vayamos muy bien en todo esto, porque estamos entrando al terreno más padre. O sea, estamos hablando de que los tokens exitosos, ¿cómo funcionan? Ya te empiezan a dar sentido muchas cosas. Ahora viene una de las partes más interesantes, o sea, también una de las más constructivas. Porque hoy vemos proyectos gigantes y pensamos, claro, siempre fueron exitosos. Es como las personas que tienes un logro, te titulas, logras llegar a cierto nivel, generas ciertos ingresos, creas tu empresa y dicen, no, pues tuvo suerte, él siempre estuvo ahí. No, no es cierto, hubo muchísimo trabajo atrás. O sea, la gente piensa que siempre los proyectos o las personas fueron exitosos, siempre estuvieron arriba, siempre se vieron así de sólidos y fuertes y su imagen siempre fue imponente. La realidad es que es un proyecto en construcción. Todos somos un proyecto en constante crecimiento, o debemoslo ser. Pero hay que entender que también en los tokens funciona así. Cuando entiendas esto, estoy seguro que tu forma de percibir toda la economía va a cambiar de manera impresionante. ¿Por qué? Porque la realidad es que los tokens más exitosos del mundo. Arturo, se silenció tu audio. Oigan, ¿y si escucharon toda mi parte motivacional? Sí, fueron los últimos Ok, 5 segundos, nada yo más. dije, uy, yo que estaba bien. Ok, muchas gracias. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, los tokens más exitosos del mundo colapsan, literalmente. O sea, después de lanzarse en cuestión de segundos, minutos, días o semanas, o sea, colapsan entre un 60 y 90%, es lo normal, es lo que normalmente llamamos como parte de. Los tokens más exitosos del mundo pasan por esto. Y estamos hablando de que no es un 10, no es un 20, o sea, es hasta un 90 o más. Ha habido casos en los que mucho más. ¿Te das cuenta del nivel? O sea, cayeron muy, muy, muy fuerte, soportaron la parte emocional, pero después renacieron como el ave fénix un 40, 200 o 600% con el tiempo, pero con un potencial impresionante. Y me gustaría darte algunos ejemplos reales que seguramente has escuchado de uno, pero me gustaría darte más porque se centran mucho en uno.
Estamos hablando de que cuando salió Solana, o sea, se puso en un precio, a pesar de que había tenido financiación antes y había crecido, cuando salió a mercado, se puso en un precio de $0.67. Y en sus primeros días tuvo una caída de alrededor de 25%. En los primeros días, después cayó más. No fue nada glamuroso, la verdad es que ese 25%, nada espectacular, pero después con el tiempo se desarrolló con su comunidad impulsando fuerte, resiliente, llegó a la ejecución y logró multiplicar su valor nada más ahí tranquilamente unos 600%. Perdón, por 600, no 600%, más, por 600. Nada más ahí muy tranquilamente. Y estamos hablando de que eso no es hype, eso es construcción. Eso no es solamente publicidad, o sea, eso es valor real, es proyecto sólido. Pero vamos a hablar de AVE, que ese es todavía más interesante. Este caso a mí se me hace los más impresionantes porque aquí sí se fue, pero feo, o sea, y se ha considerado hasta el momento, el renacimiento más grande del sector. En los primeros días, literalmente se desplomó en el 2018 a el 90%. O sea, salió en 0.016 y se desplomó, pero bonito. O sea, estamos hablando de que se consolidó en un desplome de 90%, pero hubo una bajada fuertísima más grande. La mayoría dijo se murió, ya chafeó el asunto, ya no quiero nada. O sea, ya ahí fue una emoción muy fuerte, porque estamos hablando que fue en el mero auge de los tokens en 2018. O sea, esto pasó en cuando no teníamos parámetros, no teníamos ideas, o sea, ¿pero qué crees? Después multiplicó su valor 2000 veces. Nada más. Este es un ejemplo de perfecto de cómo un mal inicio, entre comillas, no define el destino. Al contrario, o sea, te está diciendo que hay interés, que hay movimiento, que, o sea, que tiene muchas cosas de ver, no emocionales, recordemos. Vamos a hablar de Polygon Token Ecosystem, antes llamado Matic. Desde el 2021 ya cambió. De la caída brutal que hubo, o sea, porque estamos hablando que se desplomó hasta considerarse un desplome de 70%. O sea, en el mismo día, ¿eh? O sea, en el mismo día bajó, 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 luego subió, bajó, bajó, chas. La narrativa en redes fue terrible, o sea, le tiraron hasta de lo que no. Aquí sí hubo un chismerío impresionante, videos y videos de que no, ya había valido, o sea, no, 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 aquí sí se puso feo el asunto. Y estamos hablando de que hoy Polygon es una de las soluciones más utilizadas en el mundo cripto, uno de los ecosistemas en crecimiento más grandes que existen y que muchos proyectos serios lo utilizan como red para crearse ahí. Yo diría que esa explosión de valor de por 200 es un piso muy interesante. Muy bien. Vamos a hablar de Link, Chainlink. Ok, en este caso el valor silencioso cayó alrededor del 60% después de su lanzamiento, se consolidó ahí, se tardó, fue cayendo, subiendo, bajando, cayendo, subiendo, y se consolidó más o menos en eso. No sonaba espectacular para nada, no llamaba la atención, no tenía hype, tuvo una mala estrategia de comunicación, la verdad, pero tenía algo muy importante, el propósito, la utilidad y la ejecución, una solución real. Hoy es uno de los proyectos más fundamentales del ecosistema y multiplicó su valor por 350 desde sus mínimos. Y vamos a hablar de algo que me gusta mucho y fue una de las cosas en las que, el de los primeros tokens que compré, que uní. ¿Por qué? Porque tiene un unicornio y Arturo lo compró porque la figura se le hizo bonita. Entonces, literalmente esa fue mi interacción con él. Emoción. Estamos hablando de que las emociones cuentan. Se lanzó alrededor de $3. Luego se desplomó. Ya se imaginarán el desplome. Posteriormente subió a $7. Más de un 60% de caída, pero hoy es uno de los proyectos DeFi más respetados del mundo y que multiplicó su precio por un 40. Nada más y nada menos. Y hay muchos más, chicos. Aquí puse poner los que todo el mundo conoce, perdón, los más representativos, los que estoy seguro que de alguna manera han escuchado hablar.
Estamos hablando de que son proyectos que se han logrado consolidar, que tienen su desarrollo, pero aún así, Unity y Uniswap es considerado un exchange de segunda generación y ya estamos en la cuarta. Imagínate el potencial que tiene cuando empiezas a evolucionar, cuando empiezas a tener ese crecimiento. ¿Y esto fue suerte, Arturo? La verdad es que no. Todos se cayeron, todos se desplomaron, todos generaron muchísimo miedo al empezar, pero todos tenían algo en común, un propósito sólido, y por favor apunta esto, una tokenomía clara atrás, un equipo de construcción convencido en lo que estaba haciendo y desarrollando. Se utilizaba para algo y poco a poco se fue utilizando para más cosas y una visión a largo plazo. Por eso sobrevivieron. Esto es muy darwiniano si se dan cuenta. O sea, el que se adapta sobrevive. Por eso crecieron. Por eso se multiplicaron. Entonces, Arthur, un mal arranque lo define no para nada. Un mal arranque no define el destino de un token. El verdadero valor se construye después. Lo importante realmente es lo que pasa después, la construcción, la comunidad, la visión, la ejecución, la utilidad, la consistencia. Ese es el juego real. Por eso, cuando veas un lanzamiento y veas una caída fuerte, no pienses que es un fracaso. Mejor quiero que te preguntes, ¿qué haría ese proyecto en los próximos meses? ¿De qué está hecho? ¿Quiénes están realmente en el proyecto? ¿Tiene algo que ofrecer más allá de la emoción de un día? Los tokens exitosos, amigos, no son los que explotan de inicio, son los que sobreviven, son los que construyen, son los que encuentran el verdadero valor en el tiempo. Ok, ya entendimos qué pasa en el día del lanzamiento. Ya entendimos que hay mucho caos, que hay mucho pánico y que hay unas subidas irreales y que unas caídas con ganas. Pero ahora viene lo más importante, ¿qué pasa después? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que esperan un inversionista emocional? La verdad es que un inversionista inteligente no lo está esperando, lo está analizando y ya lo está previendo. Entonces, aquí ¿quieres ser espectador o quieres estar en la realización? Alguien que entiende esta economía te lo va a explicar con mucha claridad, no solamente con partes técnicas. Vamos a ver, estamos hablando de que hay un ciclo. Todo, o sea, existen ciclos, la economía es cíclica, 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 y se repite una y otra vez. Y en los proyectos, sobre todo en los serios, literalmente esto pasa. Estamos hablando de que son patrones psicológicos y económicos. Y para entenderlo, imagínate que estás viendo la historia en capítulos, ¿sale? Muy bien. Una pregunta, ¿sí estoy proyectando? Ah, ok, qué bueno que me avisen. Ok. ¿Te acuerdas del lanzamiento de un cohete? Pues aquí también funciona así. O sea, aquí está la película completa. En el despegue, en el hype inicial, o sea, cuando empiezan, normalmente aquí puede ser cuando sale a mercado, cuando viene un lanzamiento público, cuando viene una oferta privada también. Ay, todo es emoción, todo es ruido, todo el mundo habla, todo el mundo quiere entrar, todo el mundo quiere ganar rápido. Este es el momento más visible. O sea, si ves es cíclico, son varios momentos. Este es el momento más visible, pero también el menos importante, la verdad. Aquí estás viendo pura adrenalina, nada de valor. Después viene una caída. Viene la limpieza emocional, la expiación prácticamente. ¿Por qué? Porque ya normalmente aquí es cuando ya se colocan, cuando entran a un nuevo exchange, mil cosas. Aquí entran la toma de ganancias, entra el miedo, entra la duda, la liquidez es limitada, entran los bots, entra la realidad. En este capítulo duele, pero es muy necesario. Es como esa parte de transición emocional, el desarrollo del personaje. Es una limpieza económica de un mercado inmaduro.
Posteriormente va a venir la estabilización. Es el capítulo más aburrido, la verdad, pero es el más importante. Y no por lo que crees. Aquí el precio deja de caer y se empieza a quedar lateral, empieza a botar entre un rango, un túnel, empieza a ser un túnel. Es quieto, es calmado, no pasa nada, eso parece. Pero aquí pasan cosas súper importantes, aunque no se vean. La volatilidad baja, el volumen se normaliza. Entra gente con más cabeza y empieza a acumular posiciones. Se filtra el ruido, el proyecto sigue trabajando firme y con convicción. El mercado se acomoda emocionalmente. Este capítulo nadie lo presume, o sea, la verdad es que no es tan emocionante, pero es donde los proyectos empiezan a crecer hacia adentro. Es el horizontal con la mano, o sea, literalmente representando un rango. Es donde la gente empieza a acumular y donde muchos han creado fortunas. Vamos por el capítulo 4, la acumulación. Ahí empezamos. Y aquí es donde sucede lo más silencioso pero poderoso. La gente empieza a entrar con toda la visión, con toda la paciencia, con toda la investigación, porque entiende el valor real. Los que no necesitan aplausos, aquí empiezan a entrar las ballenas. Aquí se crean las ballenas, literalmente. Las comunidades se vuelven más sólidas, los desarrolladores entregan más cosas, el equipo ejecuta, la narrativa se redefine, toma un nuevo rumbo. Esta fase casi no se ve porque no es ruidosa, es súper estratégica. Y luego empieza el nuevo rally. Otra vez se repite la historia. Y entonces, después de la estabilidad, la acumulación y la construcción, llega el momento en el que el mercado se da cuenta de que el precio empieza a subir suavemente, rompe el rango con fuerza, nuevos inversionistas entran. Y ahí sí, los titulares empiezan, los videos regresan, empiezan los hilos en X, Twitter, en TikTok, en todos lados. Empiezan las predicciones mágicas. Es rally, sí, eso es un rally. El crecimiento es real. El que está respaldado por fundamentos no se emociona y hace sus jugadas. Esto es lo que pasa siempre después de que se lanza un token y vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar siempre. ¿Sale? Les acabo de dar algo que vale mucho, chicos. Esto les va a servir para cualquier activo. ¿Qué significa este ciclo para nosotros? Que el lanzamiento no es el momento más inteligente para juzgar un proyecto, que la caída no es el final, que la estabilización no es aburrida, que la acumulación no es casualidad, que el rally no es suerte, es un proceso, es un ciclo, es psicología humana convertida en gráfico, literalmente. El lanzamiento es ruido, el valor real es cómo el proyecto navega el ciclo. Cuando entiendes este ciclo, dejas de tener miedo a las caídas, dejas de emocionarte, dejas más las subidas y te conviertes en alguien que entiende la historia completa, no solo el capítulo. Porque los lanzamientos son ruido, mucho ruido, lo he repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, pero el valor real está en el proyecto, lo que viene después, en el ciclo que navega, en ese 10 o 20% de combustible que quedó del cohete que está yendo a la luna, que está yendo a la otra galaxia. Y este ciclo, amigos, lo estamos viendo hoy, en tiempo real en muchos proyectos, incluso el que estamos viviendo de cerca. Por eso es tan importante entenderlo. Ahora me gustaría hacerte unas preguntas. Antes de avanzar, por favor, quiero que estas preguntas no las respondas rápido. Quiero que te quedes con ellas y las pienses. ¿Qué sientes cuando ves que un token cae 40, 60, 80% en un lanzamiento? ¿Sientes miedo? ¿Sientes curiosidad? ¿Sientes que ves una oportunidad?
¿Crees que la caída de un token significa fracaso o simplemente significa que el mercado está encontrando un precio? ¿Qué crees que que pesa más, perdón, en el valor de un proyecto? ¿Lo que pasa el día uno, lo que pasa la semana o lo que pasan los siguientes 12 meses? ¿Qué define el futuro de un proyecto? ¿Su ruido inicial o su capacidad de construir en silencio? ¿Quieres ser alguien que se guía por gráficos de 5 minutos o ser alguien que crea una historia de 5 años? Y la más importante de todas, ¿estás viendo el precio o estás viendo el proyecto? Estas preguntas no son para que las respondas ahorita. ¿Por qué? Es para que te las lleves contigo. Entender esta industria no es cuestión de saber términos, es cuestión de saber pensar. Y eso es lo que te convierte en alguien que lee oportunidades donde otros ven solo volatilidad. Ahí. Veo sus caras de introspección y eso me llena de alegría, amigos, porque es justamente lo que estamos buscando. En toda esta plática hemos visto muchas preguntas. El por qué entender que esto importa, por qué este 2024 y 25 y los próximos años se vuelven crucial. La plática del fin de semana pasado hablamos de cómo está avanzando este tema y de en verdad todo lo que está creando alrededor. Esto no tiene que ver solo con nosotros, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la empresa, tiene que ver con el negocio familiar, tiene que ver con tu identidad también. O sea, esto ya es el futuro. Y no estamos hablando de algo de moda, estamos hablando de un cambio de infraestructura global. El dinero está cambiando. La forma en la que se representa el valor está cambiando totalmente. La forma en la que se crean los proyectos, está cambiando y los tokens son la arquitectura de la transición. O sea, cuando nosotros entendamos esto y entendamos hacia dónde va la economía, vamos a poder ver no solo dónde estamos parados, sino aprovecharlo, porque esto es como una revolución industrial. O sea, no solo la inteligencia artificial se está aplicando aquí, sino que el mundo entero está cambiando su mirada y está cambiando la forma de hacer las cosas. Mucha gente dijo que que las tarjetas de crédito no iban a proliferar. Y ve, mucha gente dijo que esto no tenía lógica, nos iba a controlar. Entonces, esto ya no es teoría, esto ya es una realidad. No se trata de que algún día vamos a llegar a eso, ya está aquí. Todos lo están viendo y quienes lo entienden hoy, mañana no solo van a participar con la libertad, sino van a dominar el mercado. Porque si ves que este conocimiento, y el conocimiento es poder, todo el poder que te da, y no es de un día de la mañana, es un proceso. Pero cuando entiendes cómo funciona un lanzamiento, cuando dejas que la volatilidad se haga a un lado y no te espanta, no te empiezan a sudar las manitas, el ruido ya no te confunde. El precio ya no te domina. Cuando entiendes verdaderamente esto, tú empiezas a tomar la estabilidad y no el gráfico. Tú empiezas a tomar decisiones porque el conocimiento es calma. El conocimiento orienta, el conocimiento te protege y nos protege a todos. La mayoría de las personas siguen viendo esto con los ojos del pasado y los negocios, el mundo ya no se puede entender como se entendía hace 5 años. No estoy hablando de 100 años, estoy hablando de 5. O sea, ya no puedes entender el mundo como lo veías hace 10, como lo veías hace 5. Y el siguiente año
El siguiente año que entren en vigor un montón de regulaciones, que entren un montón de cosas, chicos, ya no vamos a entender. El siguiente año me van a escuchar decir, ya no podemos ver el mundo como el año pasado. O sea, la Unión Europea ya está tokenizando las identidades de todos los ciudadanos para el siguiente año. O sea, el mundo ya está volteando a ver esto de una manera impresionante. Estamos hablando de que hay proyectos de identidad donde tokenizan tu iris. A lo mejor cuestionable, pero existe. Y entonces la mayoría de las personas que lo veían con ojos del pasado lo siguen viendo como que si sube es bueno, ya gané. Y si baja es malísimo. O sea, estamos hablando que la mayoría de las personas se deja guiar por el miedo, porque eso es puro miedo. O sea, no tiene nada que ver con si va a avanzar a largo plazo o si en verdad va a crear valor. O sea, que sube 300 es una joya, pero si baja 50 no me gustó. Eso es como lo ven las personas del pasado. Y esa no es una mentalidad que sirve para la nueva economía. Hoy entender los tokens es más importante que nunca, porque es como entender el Internet en los 90. ¿Cuántos nos tardamos en utilizar una página de internet? Quizá por edad, quizá por mil cosas. ¿Cuántos ahorita no saben usar una computadora? Todavía hay mucha gente. Se están quedando rezagados. Y los que aprendieron, construyeron carreras, negocios, fortunas, oportunidades. Y los que no, nada más se quedaron viendo porque estamos viviendo un caso real frente a los ojos de una revolución económica, industrial, tecnológica. Y te voy a decir algo con muchísimo respeto. No todos los días tienes la oportunidad de pertenecer a un proyecto, mucho menos estar desde dentro, de ver su crecimiento real, su comunidad, su visión, su tokenización, su camino, sus aciertos, sus desafíos, su evolución. Lo que estamos viendo con Coinect es la oportunidad increíble para aprender en tiempo real, para ver cómo se comporta y para los que lo sepan ver con esos ojos, para crear algo de valor en su patrimonio. No es para emocionarse ciegamente, es para observar, aprender, analizar, entender cómo funciona y estar adentro del juego. Porque solo quien entiende lo puede aprovechar. Esto no es para traders, amigos. No es solo para inversionistas. No es solo para expertos. Es para emprendedores, para estudiantes, para creadores, para líderes. Personas que quieren crecer, personas que quieren entender la nueva economía. Hoy entender un token es lo que hace años era entender una tarjeta de crédito, un negocio digital, un correo electrónico. Te prepara para lo que viene. Así que, ¿por qué importa esto hoy? Porque el mundo se está moviendo muy rápido. Porque la nueva economía no espera. Al contrario, ahora tienes que correr más rápido para permanecer en el mundo, en el mismo lugar. Hoy no estás aquí para observar. Estás aquí para aprender, para pensar mejor, para tomar mejores decisiones, para convertir el conocimiento en claridad y la claridad en oportunidad. Eso es verdaderamente el motivo que importa. Quiero cerrar esta conversación con algo que va más allá de los gráficos, con algo que va más allá del mercado, que va más allá de los lanzamientos, mucho más allá del precio, porque entender que un token es importante es muy valioso, pero entenderte a ti, entender cómo piensas, entender por qué estás decidiendo, por qué estoy reaccionando así, es lo que resuelve a otro nivel. Esto no va solo de tokens, amigos, va de mentalidad. Hoy hablamos de ciclos tecnológicos, hoy hablamos, por supuesto, de tecnología súper volátil, pero en el fondo hablamos de algo verdaderamente grande. Tu capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven incertidumbre. Esa es la verdadera diferencia entre las personas que avanzan y las que se paralizan. El valor de un proyecto no se centra en un accidente, en algo fortuito que pasa y que por algo llegó ahí. Llega como un golpe de suerte. Tampoco. Aparece a los 5 minutos menos. El valor se entiende estudiando, analizando, comprobando los comportamientos y construyéndolo.
Este tipo de valor es lo que un nuevo líder, un líder verdadero, encuentra y explota. La nueva economía necesita dos tipos de personas. Los que reaccionan, que van a dar los movimientos, que van a dar la volatilidad, y los que lo entienden, los que aprovechan en verdad. Los que reaccionan viven con miedo, persiguen los hypes, saltan de un proyecto a otro, se mueven, que van para acá, que van para acá, que ya no me gustó, que ya no puedo, y se desesperan. La realidad es esa. Los que entienden construyen una visión, toman decisiones con calma y actúan con claridad. Y tú estás aquí para eso, para entender mejor, para pensar mejor y para decidir mejor. Quiero decirte algo muy importante. No necesitas ser un experto en blockchain. No necesitas saber programar para entender esto. No necesitas predecir el precio de la nada. Lo único que necesitas es claridad mental. Una mentalidad que no se deja dominar por el ruido, la volatilidad, el FOMO. Un criterio que te permita ver el panorama completo. Porque las grandes oportunidades no están en saber más, sino en pensar mejor. Así que hoy quiero invitarte a algunas cosas. A que te cambies el chip y dejes de mirar el precio y empieces a mirar el proyecto. A que te cambies el chip, por favor, y deja de reaccionar antes de entender. A que dejes de actuar desde el miedo y empieces a actuar desde la claridad. A que te cambies el chip y dejes de empezar a buscar todo inmediato en la certeza y empieces a construir la visión. Porque en la nueva economía, los que tienen visión son los que verdaderamente avanzan. Y algo que quiero que te lleves en esta conferencia es que el futuro no espera a nadie. El futuro se entiende, se define y se construya desde el día en el que estás ahorita. Y tú estás en un punto exacto para hacerlo. En este momento es una gran oportunidad. Este es el cambio que debes hacer en tu chip. Gracias por estar aquí, gracias por pensar distinto y gracias por ser parte de este nuevo mundo. Que empiece el futuro, amigos.